Señor Delgado, también tenemos ahora mismo ya listo a Javier Corral. Nosotros queríamos platicar con el senador Corral este domingo. Él tenía muchas actividades este mismo domingo. Porque, a ver, señor, dígame. No, estaba pues aquí con el audífono. Es que estaba... Perdón. Tú los tienes, ¿no? No, pero es que ¿es el mío o el tuyo? Este es el... ¿Tuyo? A ver, no sé. Estamos poniéndonos de acuerdo porque no oímos nada. A ver. Ya. No, pues, pero dame uno. Pues. Ya está, ya quedó. Perdón, senador Corral. Mira. Estamos aquí, acomodándonos por los audífonos. Pero le damos la bienvenida esta tarde al senador Javier Corral después de una conversación que tuvimos con Mario Delgado, secretario de Educación Pública, por lo ocurrido en la SEP. Pero hay otro tema también de enorme relevancia en el país y que tiene que ver con algo que también la presidenta de la República hoy por la mañana aborda, y es pues también la acción que de manera cotidiana las televisoras o la radiodifusión en general en México, y particularmente las dos principales televisoras, pues hacen, y realmente sin control. ¿Qué faltó por hacer o qué falta por hacer, senador Javier Corral, para que haya auténtico control del Estado mexicano y que las televisoras o los radiodifusores o los medios en general no hagan lo que les venga en gana sin consecuencias? Bienvenido. Gracias, Álvaro. Alejandro, pues un gustazo de nueva cuenta estar con ustedes. A mí, por cierto, debo decirlo, me dio muchísimo gusto que la presidenta de la República se posicionara el día de hoy con la claridad, con la nitidez y la contundencia con la que lo hizo. Porque a veces, en tratándose de los intereses del duopolio televisivo, los actores políticos, desde la presidencia de la República hasta toda la pirámide, guardan cierta distancia, o incluso algunos entran en una absoluta prudencia. Pero hoy algo que a mí me llamó la atención pues es la clarísima definición de insatisfacción, de molestia por lo que ha acontecido. Me refiero pues a los ataques injustos que recibiste, Alejandro, por parte de una nota informativa de Televisa en sus noticieros, y luego que detonó el comportamiento que periódica y regularmente tienen este poder de la televisión, que es no solamente no rectificar, no solamente no aceptar el error o garantizar un derecho de réplica en los términos previstos por la legislación, sino todo lo contrario. O sea, atizar, volver a señalar, aumentar las magnificaciones, en fin. Por eso creo que lo de hoy en la mañana es muy importante, es muy significativo. Manda, pues no solamente un reconocimiento a tu labor, a la labor de Sin Embargo, define con mucha claridad pues una molestia frente a los abusos y los excesos que con frecuencia tiene un poder como es el de la televisión, que es un poder concesionado por el Estado. Lo primero que tenemos que recordar en este tema es que la televisión actúa bajo un régimen de concesión. Significa que el Estado es el que facilita, concesiona las frecuencias de televisión para prestar un servicio público, no solo un negocio, y mucho menos un cañón con el que las empresas de la televisión cotidianamente enfrentan o a sus adversarios, o a sus competidores, o a sus potenciales competidores, ya no solo en el negocio de la televisión, sino en otros muchos de los negocios que alrededor de la televisión han creado, porque la televisión la toman como un cañón para impulsar sus negocios,
para impedir la entrada a sus competidores o para terminar eliminando a sus competidores de varios de los sectores y mercados en los que participan. Pues afortunadamente acabamos de hacer una reforma a la legislación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, en donde un capítulo fundamental que se restituyó, y esto es bien importante decirlo, que se recuperó, que se rescató, fue el tema que tiene que ver con los derechos de las audiencias y con la facultad que el Estado tiene para suspender con medida precautoria, previo aviso, un segmento, una parte de la transmisión o la transmisión de un programa de televisión que se aparte del cumplimiento de la legislación, particularmente en lo que se refiere a programación infantil, pero también a lo que son los derechos de las audiencias. Y he dicho que se recuperó porque pues esto había sido eliminado en una acción casi subrepticia por parte de las televisoras. Hay que recordar que en el 2012 y 14 se produjo en nuestro país una reforma en materia de radio y de televisión, a la que luego la rasuraron. Particularmente, ahí hay que señalar a tanto a legisladores del PAN como del PRI, que presentaron una reforma para cercenar los derechos de las audiencias y algunas otras facultades que el Estado tenía para cuidar que la programación atendiera criterios, pues no solo de imparcialidad, de equilibrio informativo, sino de respeto a la dignidad de las personas. Porque la televisión, teniendo un poder de cobertura tan importante, territorialmente prácticamente, pues las dos televisoras casi llegan al 80% del territorio nacional. En términos de población, una llega más que a la otra, pero cada una puede estar llegando entre el 70 y 80% del territorio nacional. Esto significa el poder que realiza o que tiene una televisora cuando genera un exceso, un abuso, una imputación indebida, pues tiene un impacto mucho mayor que cualquier otro medio. A eso hay que decirlo como es. Y por eso, el haber recuperado las facultades del Estado frente a ese poder, pues fue un gran acierto. Ahora está en la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la CRT, la vigilancia de estas normas y la posibilidad de sancionar a quien incumpla los derechos de las audiencias, entre ellos, por supuesto, el derecho de réplica. O sea, la posibilidad que tiene una persona de replicar ante una información no solo inexacta, falsa, abiertamente falsa. Y en ese sentido, lo que debe acontecer, lo que debe seguir, pues es una estricta vigilancia de esta legislación. También es cierto que aquel poder de la televisión, aquel poder del duopolio que teníamos hace una década, también ha disminuido, también hay que decirlo como es. Ya no son lo que eran antes, el fenómeno tecnológico, la imbricación de medios digitales con producción de contenidos, pues ha diversificado las pantallas, las fuentes, las emisoras, y se ha, vamos a decir, no pulverizado, pero sí debilitado el otrora poder de la televisión. Sin embargo, sigue siendo un factor muy importante y muy relevante. Y por lo tanto, la televisión debe seguir siendo observada con mucho cuidado frente a sus excesos y a sus abusos. ¿Qué falta? Pues faltan muchas cosas, porque el duopolio, en términos de su actuación de mercado o de su presencia frente a otros formatos, sigue teniendo todavía una protección. Falta abrir mucho más la competencia de la televisión abierta. Y quiero aquí abordar un tema que pues no hubo oportunidad de entrarle en esta ocasión, porque se trató de una reforma legal y teníamos una taxativa constitucional. Pero falta
reformar uno de los grandes rémoras que quedaron de la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión del Pacto por México, que fue el considerar la preponderancia en el tema de las industrias de telecomunicaciones y radiodifusión por sectores y no por servicios. Esto es lo que ha mantenido pues intocada la competencia a estas dos grandes cadenas y la imposibilidad de que otros actores, llámese por ejemplo Teléfonos de México, Carlos Slim, podemos tener opiniones distintas sobre su desempeño en el tema de telecomunicaciones. Bueno, si la preponderancia se hubiera determinado por servicios y no por sector, hoy tendríamos un competidor más en la televisión abierta con una fuerza muy importante, pero se mantuvo esta definición pues para proteger evidentemente a Televisa y a Televisión Azteca. Esa es una realidad. Pero luego tenemos un tema que es mayor, porque ahora que escucho que me dice Álvaro, ¿y qué ha faltado? ¿Qué es lo que nos falta frente a esta realidad del duopolio? Miren, nos falta un tema, pues que ahora sí es el tema de temas, y que es liberar al fútbol del secuestro de la televisión. A ver, eso es. Fútbol, eso es importantísimo. Bueno, pues esto es una de las grandes avances de la legislación en el mundo, no solamente el caso español, que es obviamente uno de los casos más avanzados en términos de su legislación en lo que se consideran los derechos de acceso universal de las audiencias a eventos relevantes y a eventos deportivos relevantes, mediante un acceso gratuito y universal, y también para programar una serie de eventos deportivos a lo largo del año que permitan también que aquellos que son de transmisión exclusiva o de derecho exclusivo de transmisión, pues se rijan con criterios y reglas justas, no discriminatorias. Bueno, este es uno de los grandes temas, por ejemplo, que se dieron en la legislación argentina en materia de servicios audiovisuales. Allá se liberó al fútbol del secuestro de la televisión privada y se hizo del acceso al fútbol y a los grandes eventos de fútbol, entiéndase pues el Mundial o las grandes finales de la selección, eventos de acceso universal y gratuito. Este es uno de los temas que pues obviamente es de los temas más complejos, toca los intereses más extraordinarios de la relación entre el fútbol y la televisión, y con el que las dos televisoras incluso dominan y manejan la propia Federación Mexicana, y con esa ventaja en términos de derechos de transmisión y de retransmisión de juegos, compiten fuera de la cancha y terminan eliminando incluso a sus competidores de partidos reales. Ese es uno de los temas que yo considero que siguen pendientes en una agenda de democratización de la televisión pública en nuestro país. En Argentina... Perdón, sí. Porque estoy actuando casi como cualquier otra persona que no es consumidora de fútbol, pero al mismo tiempo, por lo mismo, entiendo la importancia. Álvaro contaba, y yo le preguntaba, porque yo no sé mucho de fútbol, yo le preguntaba a Álvaro si la gente, los mexicanos, iban a poder ver en la televisión el Mundial. Y lo que Álvaro me contestó me dejó frío, porque se trata de un evento multipublicitado incluso por el mismo gobierno, que se supone que pues tendría que ser, o sea, alguien que no se pueda suscribir, que no tenga dinero, punto, no va a poder ver nada del fútbol tal cual. Y me parece a mí
que es un control que pudre todo, porque entonces por eso tienes una selección tan chafa, los equipos de fútbol los tienen controlados las televisoras, los estadios, decíamos hace apenas el domingo, decíamos Álvaro y yo hablamos del control que tienen en los estados, los estadios públicos. Los políticos se los entregan a las televisoras sin ningún control. O sea, estamos hablando de la mafia de mafias, Javier Corral. Estamos hablando de uno de los más jugosos y rentables secuestros de eventos relevantes y encuentros deportivos relevantes por parte de la televisión concesionada por el Estado. O sea, si tú colocas algunas actividades, algunos eventos relevantes y por supuesto encuentros futbolísticos o encuentros de cualquier otro género o especialidad en términos deportivos y les das una categoría de eventos de interés público, por supuesto que los tienes que liberar de este secuestro en el que condenan a las personas a solo poder observarlos mediante suscripciones a través de sus plataformas. Este es un tema que en nuestro país no solamente pues no avanzó, ha sido muy embatido. Este sí es como uno de los asuntos claves en el tema de la actuación del duopolio de la televisión, pero es un derecho muy reconocido ya en muchos países, es el derecho de acceso a contenidos de interés relevante. Y yo recuerdo la discusión que se dio en Argentina, una legislación anterior incluso a la de telecomunicaciones y radiodifusión de nuestro país, que adelantó este concepto y liberó de estos controles a eventos que deben estar al acceso universal y gratuito de las personas. Por eso digo que son muchos los temas que faltan en torno todavía de esta regulación. Obviamente las conductas que tienen que ver con los excesos informativos, pues tienen en la ley del derecho de réplica o en los mecanismos de la propia ley de radio y televisión, de radiodifusión y telecomunicaciones, sus vías, y obviamente la autoridad debe ser consecuente y aplicar la ley. Sin embargo, pues, aunque ya demeritados en la otrora influencia y poder, pues siguen siendo muy relevantes en la relación con el poder político en nuestro país. Creo que es un tema sasasasazo porque se trata realmente de una veta de oro. Tú dices, los poderes de facto en México, pues ahí están, se han debilitado, pero mientras tengan acceso, control de mercado y acceso a todo, absolutamente a todo, el flujo de dinero, pues cuando se va a debilitar Televisa, cuando se va a debilitar TV Azteca, es puro sueño guajiro. Mientras tengan control del fútbol, pues van a poder hacer lo que se les pegue la gana. Y tienen concesiones que Peña le renovó hasta el 2042. No, pero además el tema del mercado publicitario, las reglas de asignación de publicidad por parte del Estado, el Estado en su conjunto, no solo la federación, las entidades federativas, los mecanismos de exención fiscal que siguen utilizando estas empresas monopólicas, la manera en la que incluso a muchos gobiernos estatales obligan a compromisos ya no solo publicitarios, sino de infraestructura. A ver, ¿cómo se ha ido imponiendo a través de la pantalla de la televisión concesionada por el Estado, pues negocios que les favorezcan, inversiones que les generen altas rentabilidades? Me parece que todavía pues hay un camino por andar. No hay duda de que México, más que, voy a plantearlo de este sentido, más que debilitar a dos televisoras, lo que necesitamos es ampliar la competencia en la televisión abierta. Es que somos un país que durante mucho tiempo se ha
pues ahora sí que desarrollado entre 2 barras de abogados, entre 2 colegios de notarios, entre 2 tipos de refrescos, entre 2 televisoras. Yo creo que tenemos que pensar con mucha amplitud o más amplitud, y es la hora de abrir la competencia a la televisión abierta. Abrir la competencia reequilibra muchos de los excesos y de los abusos que hoy se están cometiendo. Porque, pues ahora entiendes cómo un tumor como Salinas Pliego, que es un tumor dentro de una democracia, puede perfectamente retar al Estado, porque pues apenas uno de sus negocios podría ser tocado, mientras que todos los demás están en operación y tiene control y recibe miles de millones en ingresos, etcétera. Pues se convierten en poderes que pueden, como le pasó al presidente López Obrador y después a la presidenta Sheinbaum, enfrentar al poder público. Es que fíjate que el caso, por ejemplo, de Salinas Pliego, yo creo que es el caso más patético, el más ilustrativo del exceso de este poder. Es absolutamente el caso más grotesco, más paradójico también. Y cómo una persona que, además de tener una concesión del Estado para la televisión abierta, pues tiene una serie de permisos y concesiones de otras actividades, de otros bienes y servicios del Estado, proveedor del Estado, concesionario de un bien del dominio de la nación, pero luego también concesionario de servicios públicos, porque todo el servicio de banca y crédito. Es que el problema que tenemos es que de estos, vamos a decir, nuestros principales ricos, los dueños del país, en términos de las principales actividades, pues no son estos empresarios que han generado toda una cultura del esfuerzo y del emprendimiento y que crearon una serie de empresas que con su capacidad y su conocimiento fueron capaces de reproducir, multiplicar, incrementar y generar un gran capital y de inversión. No, lamentablemente, dentro de los principales ricos de nuestro país, pues son concesionarios de bienes del dominio de la nación, o concesionarios de servicios públicos, o proveedores del Estado. Bueno, pues hay 2 que son concesionarios de bienes, de servicios y proveedores del Estado, y esos son los dueños de las 2 televisoras del país. Es el capitalismo de compadres que durante mucho tiempo criticamos y que sigue intocado en ese sentido. Sin duda. Y eso hay que entrarle en algún momento. No se ve. Pues yo espero que sí. Javier Corral, muchísimas gracias por esto. Permítame. Perdón. Javier, lo menciona Julio Scherer Ibarra en su libro como parte de los embates mediáticos que él recibió. ¿Tiene alguna opinión sobre el libro de Scherer Ibarra y Fernández Menéndez en general y sobre este caso sobre usted? Bueno, realmente yo debo confesar que efectivamente yo todavía no lo he leído, pero a diferencia de la presidenta yo sí lo voy a leer. Me interesa mucho, pues sobre todo por todo lo que se ha estado señalando. Yo creo que lo primero que hay que señalar con mucha claridad es que este libro es un intento de respuesta a uno anterior escrito por Hernán Gómez Bruera que se llama Traición en Palacio, una radiografía que hace ya casi 3 años se elaboró de todas estas formas y esta manera de operar de Julio Scherer Ibarra. Ahora bien, ¿por qué digo el tema de Hernán Gómez Bruera? Porque en ese libro de Hernán Gómez Bruera, que tiene muchas fuentes confidenciales, vamos a decirlo, sin nombre y apellido, yo soy una de las fuentes que, a diferencia de muchas que no aceptaron decir su nombre, yo sí acepté
que se pusiera mi nombre y apellido en un cuestionamiento que a mí me hizo este periodista de un encuentro que yo tuve con el presidente López Obrador. Cuando a mí el presidente López Obrador me preguntó sobre el actuar del consejero jurídico, todavía era su consejero jurídico, en distintos temas. Uno muy particular sobre la elección de Chihuahua y cómo se había desenvuelto, o la información que yo tenía de cómo se había desenvuelto el consejero jurídico, pero también otro que por una fuente que yo después detecté que le había informado al presidente, me preguntó sobre el tema de la reforma eléctrica y los amparos que se promovían desde el despacho del consejero jurídico de la Presidencia de la República en contra de la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Yo le ofrecí al presidente López Obrador la información que a mí me constaba y por supuesto que yo, de la que no tenía ningún dato, pues simplemente me distancié, no le dije nada al presidente, le dije, a ver, de lo que me consta es esto. Bueno, de ahí es de donde él ha asumido que yo inicié una serie de embates en contra de él. Pero la verdad es que a mí un día me llamó mucho la atención y me sacó de onda, me movió, cuando después de una larga conversación que yo tuve con el presidente López Obrador, después de la elección del 2021, una larga conversación, digo larga, entre 2 horas y media y 3. Y vaya que el presidente no concedía reuniones tan largas a los gobernadores. Después de que platicamos de muchas cosas, ¡pum!, me hizo una pregunta específicamente sobre el consejero jurídico. Te pregunto, me dijo, ¿qué sabes de esto? Entonces yo pues me sacó de onda. Y entonces por eso yo le comenté a Gómez Bruera ese testimonio. Incluso yo se lo informé al presidente. Le dije, oiga, fíjese que yo acabo de dar un testimonio sobre una plática que tuvimos usted y yo, que sé que era privada, pero di algunos detalles y le expliqué al presidente por qué. Le dije, mire, mucha gente, presidente, no cree que usted no esté enterado de muchas cosas que hace el consejero. Todo el mundo cree que todo lo que él hace, pues usted lo autoriza o incluso usted lo recibe. Y a mí eso me generaba un desasosiego, porque pues se pueden hacer muchas críticas en relación al actuar del presidente o de su gabinete o de sus políticas, pero López Obrador es un hombre honesto, o sea, fue un presidente honrado, honesto, y en ese sentido debo decir que a mí me apuraba mucho escuchar comentarios en mucha gente que decía, claro que no, claro que López Obrador está metido, ¿a poco no vas a ver lo que anda haciendo Julio Scherer? Y con esta motivación yo revelé parte de esa conversación privada en ese libro, y de ahí pues Julio me ha hecho un tanto pues, responsable de los embates que le vinieron después. Obviamente se publicó el libro y también fui a presentarlo, y he dado mi opinión del actuar del que entonces era consejero jurídico, y pues bueno, ahora estoy por leerlo. Sí sé que hay un par de menciones a mi persona, no puedo muy leves por ahora. Muy leves en realidad. Muy leves. Sí, digo, bueno. Decía Jorge Cepeda en un texto de hace unos días que Julio había agarrado pues porquería, pues, y el ventilador. El ventilador, ¿no? Entonces, pues, ventilador. En realidad pues le esparció a medio mundo, lo mandó para muchas partes y le puso mucho ojo a personajes en particular, pero no, creo que no es tu caso, senador. Pues muchas gracias. Bueno, ahí estamos. Por la oportunidad de conversar, senador Corral. Con mucho gusto, un saludo a ambos. Gracias a todos. Gracias, muy buenas noches. Gracias. Buenas noches.